tempo e il luogo della comunicazione. Un sistema dinamico, interattivo, accessibile. Un flusso inarrestabile di informazioni scorre nel nostro quotidiano. Milioni di persone ogni giorno vogliono sapere, aggiornarsi, conoscere. Siamo tutti connessi in un battito di tasto. Per noi le parole hanno un peso, vanno scelte con cura. È questo il nostro impegno quotidiano, verità e correttezza per rispettare le idee e i fatti e soprattutto le persone. Noi abbiamo scelto di raccontare la realtà con un linguaggio corretto, semplice, coerente, perché portiamo avanti un'idea positiva e propositiva, rivolta a tutti, perché crediamo in un mondo migliore e nel bene comune, perché dietro le notizie ci sono le storie e dentro le storie sempre le persone. Ed è questo che ci rende unici. Per noi le parole hanno un peso, ma anche le ali. Ecco, direttore, grazie. Per volare oltre pregiudizi, oltre i confini della discriminazione, per superare gli ostacoli del cuore e della mente, per oltrepassare la paura e la superficialità, per vedere e comprendere ciò che è lontano ma che è più vicino di quanto non immaginiamo, perché è la nostra storia ciò che leggiamo. Civiltà dell'amore, fratelli e sorelle, costruite senza stancarvi mai questa civiltà. Lavorate per questo, pregate per questo, soffrite per questo. Buongiorno, benvenuti. Buenos días, bienvenidos. Benvenuti a questo. Bienvenidos a este encuentro Europa y Futuro, que es la primera e importante etapa del recorrido del meeting respecto a la política verdadera de la que reconstruye. Antes de empezar el encuentro, os presento a nuestros huéspedes. Paolo Gentiloni, un gran amigo del meeting, hoy como comisario europeo de Asuntos Económicos. Le agradecemos su constante presencia. Después tenemos a Elena Mazzola, presidenta de la ONG Emaús en Kharkiv, Ucrania, una de las personas más importantes en la ayuda al pueblo ucraniano, a la que escucharemos más tarde. Gracias por tu presencia. Escucharemos también un videomensaje de Roberta Metsola, presidente del Parlamento Europeo. Presento el encuentro en 3 preguntas que querría hacerle a Paolo Gentiloni para que presente la situación actual de Ucrania en cuanto a la paz y el rediseño político. Me ha sucedido con los jóvenes
en campañas europeas que me preguntaban, pero ¿de qué sirve Europa? Y yo he tenido que hacer notar a estas personas que nosotros no hemos visto nunca guerra. Europa unida ha permitido que no se diese la guerra. Y este es el punto fundamental de los que los padres de la Comunidad Europea han unido los recursos europeos para asegurar durante años, mucho antes que la OTAN, una Unión Europea donde no hubiese guerra. Además, después ha sucedido la guerra yugoslava, que ha subrayado esto, porque la guerra, ¿dónde ha sido? En Europa, en estados que no estaban regulados por este acuerdo de paz. Y después de la caída del muro y el engrandecimiento de la Europa del Este, que hubiese acabado la Guerra Fría. Ahora mismo la guerra en Ucrania, entre Rusia y Ucrania, no es entre ellos solamente, sino que es un rediseño de un pueblo europeo, de una nación europea, que puede agredir otro país, y millares de personas que vuelven a una hostilidad feroz entre países europeos. La primera pregunta que querría hacer al comisario Gentiloni es ¿qué cambia para la concepción de Europa el conflicto en Ucrania? Volvemos otra vez al conflicto entre el oeste y el este. ¿Qué significa para el Mediterráneo, para Europa, para el resto del mundo? ¿Qué cambia en este origen de Europa? Que es como este mitin para la paz. ¿Es algo imposible superar este conflicto en un futuro? Por tanto, vuelve a las raíces de Europa. La segunda pregunta es sobre el modelo de desarrollo. Son preguntas generales que buscan interpretar las preguntas de la gente sobre esto. Porque el año pasado hemos tenido aquí al gran economista Francesco Fettusi, que es uno de los mayores estudiosos de la desigualdad, que decía: nuestro sistema se basa en dos principios, el de la democracia, una persona, un voto, y el del mercado. Y él decía que si prevalece el segundo, también la democracia disminuye, viene a menos. Y lo que ha sucedido en los últimos años, lo hemos escuchado en muchos encuentros del meeting, hace que crezca la desigualdad. Los salarios ya no crecen. Y a lo mejor un empuje neoliberal en Europa que ha tenido en los últimos años, la idea de que el mercado solo arreglase las cosas, ha agudizado esta concepción. Tenemos una desproporción en la actividad financiera que nos recuerda a la crisis financiera, cuyos efectos todavía notamos. Pero ha sucedido algo realmente importante, que en el 2017 han sido los miembros de los órganos de Europa que se han puesto de acuerdo para una Europa más social. Por tanto, toda la economía sostenible, la idea de una sostenibilidad que no es ambiental solamente, sino que también tiene aspectos sociales y familiares del trabajo. Esta es la idea de este desarrollo. Iremos hacia este intento de una Europa social que tenemos en la retina de la primera de la República, los italianos, o la República neoliberal
vencerá. Tercer tema es la subsidiariedad, que la subsidiariedad horizontal yo sigo subrayando, que demuestra que cuando uno se empeña en disminuye la tasa de desocupación, el riesgo de pobreza, aumenta la instrucción, disminuyen las muertes evitables, mejora el bienestar de la gente. Entonces, la primera pregunta es, ¿Europa tendrá esto en cuenta? ¿Será en los próximos años la Europa de los pueblos o será solo de los que están bien económicamente? Hay una segunda pregunta que va a la raíz de Europa. He estudiado que el Tratado de Maastricht se basa en la subsidiariedad vertical, que reconoce que los estados pueden decidir, pueden tener la prioridad respecto a la Unión Europea. ¿Pero esto qué quiere decir en los últimos años? Quiere decir que para tomar cualquier decisión se necesita una unanimidad. Pero esta unanimidad al final es contra la gente, porque si no se puede tomar una decisión decisiva con respecto a la salud, a los impuestos, a las posiciones internacionales, si este Estado no se opone, hay una parálisis que no va contra los gobiernos, va contra la gente, porque una Europa que no decida es una Europa que paraliza a la gente. Y por tanto, la tercera pregunta es, ¿cómo se hace como poder decisional teniendo en cuenta la soberanidad? Y este es uno de los temas más importantes de la campaña electoral de ahora mismo en Italia. Muchos me preguntan, ¿para qué servirá el meeting en la campaña electoral de Italia? No porque vaya a favorecer a ningún partido, sino porque pondrá luz en los problemas de forma que cada uno pueda decidir en función al conocimiento. Porque el conocimiento es la base de un pueblo libre. Desde este punto de vista, antes de escuchar a Paolo Gentiloni y la intervención del Parlamento Europeo, queremos saber qué está pasando entre nuestros hermanos ucranianos. Y la intervención que hará Elena ahora será algo fundamental porque, como he dicho en la primera pregunta, interroga no solamente una parte, sino a cada uno de nosotros respecto a este aspecto general, que es el fundamental de la vida. Recuerdo solo una cosa final. El presidente de la Corte Constitucional hace unos días decía, cuando yo me dedicaba a la política, se discutía la construcción del acueducto, pero también de la paz del mundo. No podemos pensar que vivimos en lo cotidiano si no tenemos en la cabeza la paz la paz en el mundo. Elena, a ti la palabra. Buenas tardes. Yo estoy un poco con cierto malestar, quizá hoy un poco más, porque me siento muy desproporcionada hablar con el comisario Gentiloni respecto a lo que es mi historia y mi experiencia, que ahora tiene que ver mucho con Ucrania. Os digo brevemente el quién soy y qué hago. He vivido 15 años en Rusia, en Moscú. Soy de profesión, de formación literaria. Me ocupo de literatura. Y vivo en Kharkiv desde hace 5 años. Ciudad tristemente notable, de la que espero que todavía escuchéis hablar. Y en Ucrania sigo haciendo mi trabajo, pero me ocupo
también tengo la responsabilidad de una ONG que se llama Emmaus, que es una pequeña organización que hace un trabajo muy grande, muy puntual. Ayudamos a niños huérfanos, discapacitados, a encontrar una esperanza, un lugar para ellos en el mundo, en la sociedad. He escapado de la guerra con mis chicos, con mis alumnos. Nos hemos dado cuenta de que estaba sucediendo algo distinto de lo normal en enero, porque Kharkiv está muy cerca a la frontera con Rusia. Y nosotros hemos visto los tanques en la frontera, hemos visto todo lo que estaba sucediendo en el Donbass, porque en Ucrania no ha empezado la guerra ahora. Ha sido ocupada en 2014 y para quien vive en Ucrania, en todo esto no hay nada nuevo desde este punto de vista, ni siquiera la retórica que vosotros habéis conocido solamente ahora, de la desnazificación. Para nosotros todo esto lo conocemos de hace años. Nosotros en enero, cuando hemos entendido, gracias a muchas cosas, pero sobre todo a los tanques americanos, hemos entendido que la situación era muy grave, entonces nos hemos movido, nos hemos escapado y nos hemos venido a Italia. Hemos mandado a Italia a muchos de mis chicos y otros han escapado conmigo ya cuando la guerra había iniciado. Y hemos escapado de un mal que sentíamos como una amenaza muy probable, pero que sentíamos que era contra la persona concreta, contra la misma persona. Por tanto, que hubiesen juegos de poder o muchas situaciones o puntos de vista de los que se hablaban, estaba claro, pero también estaba claro que ninguno nos habría defendido. Desde este punto de vista, para nosotros escapar de este mal, muchos me han preguntado cómo lo habíamos entendido, cómo lo habíamos intuido. Me han dicho que soy hasta una estratega óptima. Pero no es que nosotros tuviéramos más información que los demás. Pero teníamos la certeza, los amigos y yo, la certeza de amar a nuestros chicos y no querer permitir a aquellos que habían sufrido tanto por sus propias historias y por tanto porque ellos habían sufrido ya una violencia, un abandono, fueran de nuevo víctimas de una violencia. Por lo tanto, nosotros por este amor hemos conseguido leer la realidad un poco más rápido que de los demás. En este periodo, desde que hemos llegado a Italia, querría decir una cosa que se escuchase de forma clara. La guerra en Ucrania no ha acabado. No ha mejorado la situación. No va un poco mejor. Cuando he llegado a Italia a principios de marzo, he escuchado inmediatamente que al lado teníamos personas traumatizadas como si hubieran estado allí con nosotros, que sentían nuestro dolor y nuestras lágrimas a lo largo de los meses, por muchas razones. Es como si yo, cuando me encuentro con la gente, es como si esta guerra fuera ya un poco historia, parte de la historia. Y sin embargo no ha cambiado nada. Es más, la situación ha empeorado. Os pongo un ejemplo.
esta mañana a las 3 de la mañana han llegado aquí a Rímini 3 amigas mías, 3 mujeres muy valientes que son trabajadores de la ONG Emmaus, que han hecho el viaje desde Ucrania en coche para traernos un coche que habíamos comprado con un proyecto de APSI para uno de nuestros chicos que le ha sacado el carnet, que había sido bombardeado el coche, lo han llevado al mecánico, lo han arreglado y lo han traído aquí al meeting de Rímini para que lo pudiera usar. Quien en Kharkiv, hay gente en Kharkiv o en otros sitios en Ucrania, como esta Olya, que era propietaria de un bar que ha sido destruido, ha volado completamente al comienzo de la guerra. Y yo de estas historias, en estos días, lo sigo escuchando. Cuando yo le pregunto y me dicen, cuando yo pregunto y me dicen que están todos bien, sé que están en Kharkiv, en su casa, que siguen sonando las sirenas, que sigue habiendo bombardeos, y esto sucede continuamente. Yo sé que aquí hay mucha gente que está acogiendo ucranianos desde el comienzo. También muchas familias de amigos míos. Nosotros hemos acogido 150 personas con ayuda de muchos amigos. Sé que el Papa, al que estoy muy agradecida, sigue usando palabras muy fuertes respecto a la guerra, porque habla de crueldad, de una tragedia, y lo que pide, lo que pregunta, las preguntas que nos hace a cada uno de nosotros es: yo, ¿qué estoy haciendo por el pueblo ucraniano? Yo. Me gustaría desafiaros a mirar a las personas, a cada individuo concretamente. La guerra sigue en Europa. Hay millones de personas como nosotros aquí que viven sabiendo que tenemos amigos, parientes, que todos los días están bajo las bombas. Última cosa que querría decir: mis chicos, mis alumnos, hablaré de 2 concretamente, casi todos están aquí en el meeting, siendo voluntarios. Porque para mí es importante, decirlo. Porque ahora mismo el pueblo ucraniano necesita ayuda. Muchísima gente que lo ha dejado todo por una injusticia monstruosa. Hemos perdido todo. Necesitamos ayuda, necesitamos casas, tenemos necesidad de amigos, pero no necesitamos asistencialismo. Necesitamos uno que nos mire con la pasión por el hombre, que es el tema de este meeting, que significa que nosotros con nuestros chicos, con todas las personas ucranianas que están con nosotros, que tenemos muy presente el tema de la dignidad, sobre todo el tema de construir. Nosotros estamos aquí porque este es un lugar que construye nuestra persona, porque Emmaus, si no fuera por esta historia, no existiría Emmaus. Y nuestros chicos, que podrían ser chicos pobrecitos, con todos los problemas que tienen, les ayudamos. Y sin embargo, estos chicos están aquí trabajando gratis, haciendo los voluntarios del meeting,
porque nosotros esperamos y creemos que a partir de esta construcción del yo se pueda que Ucrania pueda volver a empezar. Y quiero aprovechar para hacer un poco de publicidad de este libro, porque yo lo hago por una razón. Yo lo he dicho desde el principio que trabajo en la literatura, que yo no hago trabajo social, que yo no es una vocación, sino que yo trabajo de otra cosa. En estos años he escrito un libro de Manzoni, de los prometidos esposos. Y mi editor ha decidido llamarlo Manzoni, los novios de Manzoni. Y hay una pregunta que me hacen muy frecuentemente y de forma muy violenta sobre el perdón, que pone sobre la mesa el tema de que hace falta perdón y que hay que partir de un perdón. Pero esta pregunta es una pregunta de una seriedad y de una gravedad impresionante. Porque si yo ahora voy hacia una persona y le digo que a una persona que están matando, y le hago un discurso sobre el perdón, yo no contribuiré en nada a la paz. El problema para mí es de dónde sale esta posición, de dónde nace esta posición, de dónde se origina esta posición humana por la cual yo y no ellos, yo y no el resto, yo puedo decidir y reconocer que se puede vivir de verdad en este mundo amando solamente, es decir, perdonando al otro. Esto está muy unido a este libro, porque a mí me ha pasado muchas veces en este periodo, en estos últimos meses en particular, de descubrir preguntas fundamentales sobre el perdón, que lo sabéis todos cuánto tiene que ver en los novios de Manzoni, y esto lo veo leyendo la literatura cristiana. Desde este punto de vista, yo releyendo y estudiando esta obra, he descubierto sobre el perdón que Manzoni está hablando sustancialmente y radicalmente está unido a una sola cosa, es decir, a la persona de Cristo, que me ha permitido vivir. Yo no soy buena con los niños, es sencillamente que he mirado a otro y quiero continuar mirando a uno que es más grande que yo. Y para mis chicos deseo que puedan estar bajo esta mirada. Escuchamos ahora el vídeo de la presidenta del Parlamento Europeo y después de ello escucharemos la intervención de Paolo Gentiloni. Queridos amigos y amigas del meeting, es un placer y un honor participar a vuestra 40ª edición. Este encuentro se ha revelado como un momento de diálogo y de amistad, de desafíos imprevisibles. Después de 2 años de pandemia, las consecuencias económicas y sociales han desencadenado una guerra contra Ucrania. Las bombas rusas han matado indiscriminadamente. El ejército ruso ha violado mujeres ucranianas. Millones de ucranianos han debido huir de su país hacia otros países europeos. Mientras pronuncio estas palabras, la invasión de Ucrania sigue.
pero la Unión Europea ha respondido inmediatamente, forniendo recursos humanitarios y militares sin precedentes. Hemos mostrado solidaridad a Ucrania y a su gente con imponentes sanciones económicas contra Putin y sus aliados, adoptando una elección histórica para que pueda entrar en la Unión Europea. Hemos seguido unidos porque los ucranianos no están solo combatiendo por su patria, sino que están luchando para preservar los valores que están en la base de nuestro modo de vida: libertad, democracia y Estado de Derecho. Saben que nuestro proyecto europeo, radicado en el objetivo de garantizar paz, estabilidad en nuestro continente, es la fuerza motriz que obstacula el pasado revisionista de Putin, hecho de esferas de influencias y cortinas de hierro. Digo siempre que el mundo después del 24 de febrero es un mundo muy distinto, sobre todo muy peligroso. Incluso el rol de Europa ha cambiado. La guerra está en nuestras puertas y tiene consecuencias negativas para los ciudadanos europeos. La falta de energía, el aumento de los precios, la falta de alimento están poniendo en prueba a Europa. Pero este momento, aunque no lo hemos elegido, es el momento en el que tenemos que estar todavía más unidos, aún más unidos. Tenemos necesidad los unos de los otros, porque el esfuerzo común es el único modo de superar los desafíos que nos esperan. Somos nosotros los que tenemos que defender el orden basado en las reglas que sostenemos, para mantener unas relaciones sociodependientes entre unos y los otros, para que el futuro pueda ser solamente juntos. No tenemos que reinventar la rueda, podemos completarnos. Tenemos que responder con unidad y un fuerte sentido de esperanza, que la cooperación multilateral es nuestra única vía a seguir, que la democracia debe triunfar sobre el autoritarismo para que Europa y todo aquello que representa pueda perseverar. Hablar de esperanza no es un ingenuo optimismo como nos recuerda Václav Havel, al cual habéis dedicado una exposición del meeting del 2019. La esperanza no es la convicción de que lo que estamos haciendo tendrá éxito, sino que es la certeza de que lo que estamos haciendo tiene un sentido, tenga más o menos éxito. La esperanza no es una predicción, sino una orientación del espíritu y del corazón. Este encuentro en Rímini es un símbolo de nuestra fuerza y resiliencia europea. Ni siquiera una pandemia os ha parado. Garantizando todas las medidas de seguridad, habéis podido organizar un meeting con la misma compostura de siempre, porque lo que os guía es el empeño a poner a la persona en el centro del mundo. El Parlamento Europeo, la Casa de la Democracia Europea, comparte con vosotros una pasión por el hombre. Y esta es la pasión de quien tiene en el corazón el destino del hombre, que no tiene miedo de mirar nuestra fragilidad, sino que tiene la valentía de ponerse en juego delante de los desafíos de nuestro tiempo. Y querría ser clara. Este es también mi objetivo principal como presidente del Parlamento Europeo. Mi esperanza es que los Estados miembros y nuestros ciudadanos asuman un rol activo en el debate sobre el futuro de Europa, afirmando el protagonismo de la sociedad como fuerza de cambio. El Parlamento Europeo quiere escuchar personas provenientes de culturas, religiones y backgrounds diferentes. Si venís con propuestas, si presentáis soluciones, tomaréis parte de la conversación y vuestra voz será escuchada. Este es mi mensaje para vosotros. Gracias al presidente y a todos los colaboradores de la fundación del meeting y a los miles de voluntarios que cada año
llegan desde cada parte del mundo, nuestra Europa tiene que ser todavía un lugar de libertad, esperanza y solidaridad. Una Europa que no deje atrás a nadie. Buen trabajo a todos. La parola al commissario. Paso la palabra al comisario europeo Paolo Gentiloni. Gracias y buenos días a todos. Al meeting por la invitación también este año. Es un gusto hablar después de la presidenta del Parlamento Europeo y también las bellas palabras usadas por Roberta, que para mí son la ocasión de recordar a su predecesor, un gran italiano, Davide Sassoli. E mi fa anche piacere. Y también agradezco que este encuentro sobre Europa y el futuro se haya empezado hablando de Emaus en Kharkiv, en la situación de Ucrania, porque creo que la guerra en Ucrania nos recuerda el tiempo que estamos atravesando y que de ahí tenemos que partir para razonar en qué tiempo vivimos. Yo diría que vivimos en el tiempo de la incertidumbre, palabra dominante en todos los escenarios, pero también del redescubrimiento de nuestra fragilidad. En el fondo, el Homo Deus, el jefe del mundo global, de los algoritmos, del ADN, ha sido puesto en jaque por la historia, sobre todo con una guerra en Europa, al mirar una guerra en Europa, porque Europa nace del rechazo de la guerra. El proyecto europeo nace de eso, pero ese rechazo nunca es definitivo. Hay unas palabras de Helmut Kohl, un gran canciller alemán, que me he apuntado, parecen palabras hacia vosotros. Decía: los espíritus del mal no han sido echados de Europa para siempre. Cada generación tiene el deber de impedir su vuelta. Cada generación, la vuestra, la nuestra, a nosotros tenemos el deber de impedir estos espíritus del mal. La pandemia y la soledad que la pandemia ha traído y nos ha sacado a la luz en muchas ciudades, en nuestros barrios, en nuestros países, en nuestras familias, la fragilidad por el desafío del clima, la fragilidad por alguna idea de democracia sin libertad que se abre camino en muchos modelos del mundo y en muchos modelos europeos. Una democracia sin libertad. A quien me pregunta el sentido de Europa, yo diría sobre todo que Europa es el antídoto, como es la respuesta, el posible instrumento para hacer frente a esta situación de incertidumbre y de fragilidad. Naturalmente, ¿qué Europa? No solamente el recinto de las reglas. Muchas veces pensamos en Europa como un recinto de reglas, como un conjunto de reglas. Hay reglas, evidentemente. Pero Europa también es el lugar de un nuevo humanismo, como en 2017 nos dice el Papa Francisco, encontrándose con los distintos líderes en ocasión con los 60 años de los tratados del Maastricht de la Unión Europea.
nos dijo exactamente esto. El futuro de Europa debe ser un nuevo humanismo europeo, un lugar de la pasión del hombre, para retomar el título, el tema del meeting de este año. Los pilares de esta ambición europea, creo que todos lo sabéis, los tenéis claros, bastante claros. Tenemos un desafío climático, un desafío de combinar esta transición climática con la dimensión social, porque si no es justa la transición climática no se dará. Y juntar estas dos cosas es quizá el desafío más grande de los gobiernos europeos ahora mismo, en la dimensión social, por la cual Europa no tiene del todo los instrumentos necesarios, porque la Europa social ha nacido de unos principios y no de unos instrumentos operativos. Y es uno de los límites que tenemos que intentar superar. Por ejemplo, el tema del salario mínimo, que ha llegado por toda Europa con todas sus dificultades y especificidades en un país como Italia, por ejemplo. Pensad en las propuestas que hemos propuesto para el tema de las pensiones. Y por último, la dimensión de los derechos, de las libertades civiles, sociales, sexuales, religiosas. La patria de las libertades es Europa. Para conseguir afirmar este rol, tenemos sobre todo que intentar vencer el desafío dentro del cual estamos inmersos hoy nosotros, los europeos. Y el desafío está determinado por una economía que atraviesa aguas bastante agitadas, una inflación a niveles altísimos desde hace decenios, un crecimiento económico que se ralentiza, pero aunque todavía no haya tenido impacto sobre el trabajo, los costes eléctricos que están volviéndose insoportables y que son insoportables sobre todo en las familias y en las personas más vulnerables. Para estas personas, cuando le piden a los gobiernos, a las convenciones, cómo van a responder a esta crisis energética, nosotros decimos, tomemos medidas que sean temporales porque no podemos contradecir la transición climática con medidas permanentes que faciliten la supervivencia de los combustibles fósiles. Tenemos que intentar usarlos porque parece indispensable, pero no para hacerles muy convenientes, y a la vez tenemos que ayudar a quien tiene más necesidad. Porque en una familia el gasto de la calefacción, la gasolina, llega al 15, 16, 17% del gasto. Os podéis imaginar qué significa que se doble el precio de la energía. Por tanto, defender la transición climática, pero contemporáneamente también las caras más vulnerables de la sociedad, que están siendo golpeadas por estos precios de la energía, y luego usar lo que tenemos. Next Generation EU, el gran programa de recuperación europeo. Yo digo que si no existiese, habría que inventarlo, porque para la economía europea necesita algo que
sostenga las inversiones, que multiplique el trabajo, que no se resigne a la recesión. Hay que gastar, tener actividad. Y este programa europeo nos consiente este gasto no para cavar tumbas para luego llenarlas, sino para gastarlo con objetivos de nuestro futuro, que son compartidos a nivel europeo. Por tanto, no infravaloremos los objetivos europeos ni este examen de madurez de la Unión Europea, visto que ya que será un examen de madurez que será prevalentemente en lengua italiana, porque el éxito de este plan extraordinario europeo será determinado en una medida muy larga, a largo plazo, por el hecho de si Italia tenga éxito o no en su plan de recuperación y resiliencia. Sin un éxito italiano, el éxito europeo de este plan será imposible. Y es por esto por lo que nosotros, desde Bruselas, le decimos a todos los países que el desafío en este momento incierto de la economía, de ralentización pero no de recesión, de precios económicos, de precios energéticos enloquecidos, los niveles de trabajo alarmantes, delante de todos estos factores hay que actuar con planes de recuperación y hay que hacerlo ahora, hay que acelerar. No hay que volver a pensarlo ni empezar desde cero con estos planes, hay que acelerarlos. Y si hay algo concreto que hay que modificar, que hay que corregir, las puertas de Bruselas están abiertas, pero para correcciones, miradas ilimitadas, no para volver a empezar desde cero un programa del que depende la suerte de la economía europea y que tenemos que llevar hacia adelante y acelerar. El mar agitado hay que afrontarlo ahora. Y hay que afrontar también en países de alta deuda como el nuestro a través del instrumento más inmediato como el de nuestros planes de recuperación. No estamos condenados a la austeridad. Se dice en esta crisis, con estas dificultades, con estos balances de deuda que tienen estos países de alta deuda, están condenados a la austeridad. Claro, se necesita prudencia en nuestras políticas de balance, pero tenemos un plan que prevé 40 millones al año en planes de desarrollo que están produciendo ya resultados, como resultados que han sido publicados hoy en Sole 24 Ore. Es una carrera contra el tiempo, queridos amigos, porque quien conozca Italia, y muchos de vosotros tenéis relación con los cuerpos intermedios, sabe la dificultad de la actuación de estos programas en términos de burocracia que hay que afrontar, en pasos que hay que superar. Sabemos que es una carrera contra el tiempo, a contrarreloj, y en esta carrera a contrarreloj depende la posibilidad de no tener políticas no solo de austeridad, sino también de desarrollo. En esta carrera a contrarreloj no podemos permitirnos distracciones. Si hay que corregir, corregiremos, pero tenemos que seguir y no podemos volver a empezar desde cero.
Vittadini me preguntaba, y ya daba alguna respuesta, sobre el rol más general, más internacional de la Unión Europea. A nosotros Europa nos gusta mucho, a mí me gusta mucho. Gusta mucho a mucha gente. Por desgracia no somos muy eficaces en los últimos años en el conseguir el acceso a países que quieren entrar en la Unión Europea. Pero queda el hecho de que, de todos modos, hay 6 que hace 45 años que intentaron una aventura y ahora son 27, que son países que comparten la misma moneda, y desde el 1 de enero, desde principios de enero, llegará Croacia, con lo cual serán más. Nos gusta Europa. La Europa de los cafés, dice George Steiner. Entendiendo que los cafés muchas veces son incluso de pie y que hay muchos sitios distintos, pero son sitios en los que se discute tranquilamente. La Europa superpotencia tranquila la definió Tommaso Schioppa. Alguno la ha definido como Venus en contraposición de Marte. Muchos han hablado de Europa como un herbívoro en un planeta de carnívoros. Yo creo que quien entre nosotros quiere a esta Europa, por los valores de esta que defiende Europa, que lleva hacia adelante el Estado social, la libertad, la paz, no puede resignarse a una Europa que acabe con los sonámbulos de 1912-1913. El final de esas clases dirigentes que veían adensarse en el mundo tensiones, sobre todo en Europa, pero que en el fondo acabaron siendo sorprendidos por una guerra y no hicieron nada sustancial para evitar esa guerra. Hablamos de hace 110 años, pero el riesgo de los sonámbulos es un riesgo actual. Y el futuro, para responder a Vittadini, tiene necesidad de una Europa que no sea espectadora, sino protagonista. Porque no hay ningún otro como la Unión Europea. Si lo pensáis, ni siquiera los Estados Unidos. Los Estados Unidos también tienen un estado social distinto de la Unión Europea. No hay ningún otro que pueda ser paladín de estos valores de paz, libertad y solidaridad que Europa lleva hacia adelante. Incluso teniendo una fuerza propia, una presencia internacional, tiene que hacerlo. No puede hacerlo simplemente celebrando el hecho de que somos una de las mayores potencias comerciales del mundo y que en nuestras fronteras, dentro de lo que cabe, se puede vivir bien, con algunos privilegios incluso. Este rol lo tenemos que ejercitar también dentro de nuestras fronteras. Y dejadme acabar sobre esto. ¿Qué quiere decir ejercitar fuera de nuestras fronteras? Primero, tener una política extranjera, una política de asuntos extranjeros europea significa superar el principio de unanimidad, porque no tendremos con ello una política externa común ni una política fiscal común. Yo soy responsable de los impuestos, no lo digáis muy alto, por la que me pueda caer, pero
soy responsable de los impuestos europeos y hemos hecho un gran esfuerzo para hacer una tasación mínima para las grandes empresas contra los paraísos fiscales. Y hay un país, solo uno, Hungría, que está bloqueando este acuerdo. Y con el sistema actual, sin la unanimidad, no se va a ningún lado. Y esto tiene que ver también con la política externa, con la política exterior. Yo lo quiero decir también explícitamente. No quiero que la Unión Europea ceda a la OTAN con respecto al conflicto de Rusia. Es otra cosa. Necesita una política exterior común hacia África, hacia el Mediterráneo. En esta parte del planeta donde hay 2 flujos horarios al máximo, 3, donde hay 3 millones de personas, habrá 3 millones de personas dentro de poco. Y las relaciones entre la parte norte y sur de esta parte del planeta, entre Europa, el Mediterráneo y África serán esenciales. Política exterior común significa no dejar en modelos autoritarios como el del capitalismo de Estado chino el espacio libre en África. Significa ser capaces de contar. Y si no tenemos una política común, no basta con la suma de los distintos países. Me sucede muchas veces que tengo que repetir a ministros, a jefes de gobiernos africanos, cuánto son importantes las inversiones europeas. Sumando las inversiones de los distintos países, realmente tenemos una relevancia notable. Pero no siempre Europa es vivida como una entidad común. Por tanto, políticas exteriores comunes. Segunda cosa fundamental para nuestro rol global es prestar atención a los discursos que se están haciendo comprensiblemente sobre la globalización. Porque alguno ha dicho que la globalización ha muerto, está acabada. Y sin duda, algunas correcciones, porque es una fase de la globalización en la que se buscaba la parte del mundo con los precios más ventajosos para algunas multinacionales, para cadenas logísticas. Es una fase concluida. Pero esta conclusión no podemos dejar que siga esta idea a la que alguno ha llamado en inglés friendshoring. Es decir, después de la exportación fuera, ahora la globalización es solo entre países amigos. Atención, porque el mundo es vasto y la idea de que se puede hacer una globalización en la cual Occidente se distingue o se contrapone incluso a todo el resto es una idea muy peligrosa. Y Europa es el sujeto que hoy puede continuar teniendo abiertos los circuitos de las relaciones económicas internacionales, haciéndolas más justas, como hemos pedido de forma ya muy severa para los productos que entran en el mercado único europeo, sobre las condiciones de trabajo que hay en otros países del mundo, haciéndolo más justo, más seguro, pero no dejando al mundo a una vuelta al nacionalismo. Al final, por último, necesitamos estabilidad económica. Es un día extraño porque acaba el largo periodo de control sobre la economía griega. La crisis terrible que ha tenido Grecia hace 10 años, la respuesta
que se le ha dado por parte de Europa, que por lo menos en los primeros años ha requerido costes sociales insoportables, inconcebibles. Y de todos modos, después de muchos años, hoy acaba esa historia. Se archiva el periodo de la crisis financiera del decenio pasado, pero no podemos volver a esa situación. Por tanto, necesitamos, y yo trabajaré en ello los próximos años, de un sistema de economía equilibrado y estable, económico equilibrado y estable, donde no haya récord mundiales de algunos países, mientras que otros países están condenados a la austeridad. Los países de alta deuda tienen que ser muy prudentes para proseguir en políticas de desarrollo y de inversión. En este contexto, cargado de ambiciones, siento que el rol de Europa ha cambiado un poco estos años. Se podría decir que hasta hace algún año nos lo pide Europa. Ahora habría que decir que de varias cosas nos lo tiene que resolver Europa. Yo preferisco lo segundo, sinceramente. Lo prefiero porque sé los límites que tiene la Unión Europea. El balance de la Unión Europea es un décimo del balance italiano, para entendernos. Por lo tanto, nos lo tiene que resolver Europa. Es un recorrido de entendimiento entre las instituciones de los países y de los gobiernos que ganará mucho de la superación de la regla de la unanimidad. Pero vale si a Europa se le pide más. Se le pide un techo al precio del gas. Se le pide ser líder mundial en la transición climática. Es justo. Es lo que tenemos que hacer. No es el momento de ser europeos reticentes, porque ser europeos reticentes significa esconder bajo un velo sutil una vuelta a los nacionalismos de la que no tenemos necesidad. Nos han vuelto a acostumbrar, todos los presidentes de la República nos han vuelto a acostumbrar a la idea de un patriotismo sano, de un amor de patria, de una unión con nuestra bandera, con un himno nacional. Son todos elementos de patriotismo que tenemos que volver a reconquistar, a reivindicar. Pero si este patriotismo no es visión europea compartida, si este patriotismo se vuelve un pretexto para imaginar que se puede volver a un pequeño mundo antiguo en el que cada uno resuelve sus propios problemas por sí mismo, creo que estaríamos en un camino muy equivocado. No italianos reticentes, sí a un patriotismo que se reconoce en unos valores comunes europeos. Os agradezco. Muchas gracias. Extraigo tres breves conclusiones de este encuentro. El primero, que nace de escuchar el testimonio de que para hacer política se necesita estar enraizados en el pueblo, en las cosas de todos los días. Si se hace política ignorando la vida cotidiana, la de la guerra y la de la paz, no se entiende ya nada. Por tanto,
el de hoy es un método que nos enseña cómo estar delante de las elecciones. El segundo punto es, paradójicamente, el valor ideal, el que parece más abstracto, porque las palabras de Gentiloni nos han llevado a esto, que para afrontar los problemas concretos, más allá de estar de frente a los problemas de la vida, hay que tener un ideal. Porque el modo en el que ha hablado él, que me ha recordado el del inicio de Europa, es sobre todo una cuestión de ideal. Que, como con De Gasperi, Europa nacía junto con Europa. Si el problema hay que tener una visión, una posición ideal, un gusto, una pasión por el hombre para mirar el problema de la energía, el problema de los precios, de la inflación, de las ayudas. Una política que pierde la visión del ideal hace nacionalismo. El interés particular controlado, que no tiene nada que ver con Europa. Y la tercera cuestión, para contrastar la subsidiariedad vertical del poder del Estado, de la soberanidad del Estado, organismos como el Parlamento Europeo tienen que crecer de valor, porque un Parlamento Europeo que expresa el pueblo como votación y que tenga la posibilidad de completar la cuestión de la comisión en base a una mayoría, respeta al pueblo y a la soberanidad y vence a los líderes también. Una reforma que da valor verdadero a la democracia en Europa es una cosa que auspiciamos. De todos modos, es algo que veremos próximamente. Gracias por venir. Civiltà dell'amore, fratelli e sorelle, costruite senza stancarvi mai questa civiltà. Lavorate per questo, pregate per questo, soffrite per questo.
Il tempo è il luogo della comunicazione. Un sistema dinamico, interattivo, accessibile. Un flusso inarrestabile di informazioni scorre nel nostro quotidiano. Milioni di persone ogni giorno vogliono sapere, aggiornarsi, conoscere. Siamo tutti connessi in un battito di tasto. Per noi le parole hanno un peso, vanno scelte con cura. È questo il nostro impegno quotidiano, verità e correttezza per rispettare le idee e i fatti e soprattutto le persone. Noi abbiamo scelto di raccontare la realtà con un linguaggio corretto, semplice, coerente, perché portiamo avanti un'idea positiva e propositiva, rivolta a tutti, perché crediamo in un mondo migliore e nel bene comune, perché dietro le notizie ci sono le storie e dentro le storie sempre le persone. Ed è questo che ci rende unici. Per noi le parole hanno un peso, ma anche le ali. Ecco direttore, grazie. Per volare oltre pregiudizi, oltre i confini della discriminazione, per superare gli ostacoli del cuore e della mente, per oltrepassare la paura e la superficialità, per vedere e comprendere ciò che è lontano ma che è più vicino di quanto non immaginiamo, perché è la nostra storia ciò che leggiamo.